Lucas Carter nunca pidió ser el centro de atención, especialmente en Meadowbrook Academy, donde la riqueza y el estatus mandan. Como el chico becado, su ropa gastada y su vieja mochila lo convierten en blanco de burlas, pero nada se compara con el dolor de la humillación pública por parte del director de la escuela. Mientras la élite se burla, el padre de Lucas, Eason, sabe la verdad que nadie más conoce: esta escuela se construyó sobre la tierra robada a su familia. Ahora, el hombre silencioso que ha pasado años en las sombras debe tomar una decisión: permanecer en silencio o luchar contra la institución que destruyó a su familia y ahora está destrozando a su hijo. Mientras Eason descubre verdades enterradas y expone la corrupción de Meadowbrook, tanto el padre como el hijo deben decidir qué precio están dispuestos a pagar por la justicia. En una historia donde la riqueza y el privilegio chocan con la dignidad y el coraje, el precio del silencio plantea una pregunta poderosa: ¿hasta dónde llegarías para proteger a tus seres queridos, incluso si eso significa arriesgarlo todo? Las puertas de hierro de la Academia Meadowbrook se alzaban imponentes cuando Lucas Carter se bajó del autobús urbano. Miró hacia arriba, a los edificios de ladrillo rojo, cada uno más imponente que el anterior. Todo en la escuela gritaba riqueza, desde los jardines bien cuidados hasta los estudiantes que pasaban por allí, sus uniformes impecables muy diferentes de la ropa gastada que usaba Lucas. Con su vieja mochila colgada del hombro, Lucas respiró profundamente y pisó los terrenos prístinos. Había luchado mucho por la beca que lo había traído hasta allí, pero en el momento en que cruzó el umbral, sintió que no pertenecía a ese lugar. Se ajustó más la chaqueta, esperando que de alguna manera lo hiciera invisible para los estudiantes que ya lo miraban. «Oye, ¿quién es el chico nuevo?», susurró a alguien. «Debe ser el chico de la beca», respondió otro, con la voz teñida de desdén. Lucas siguió caminando, con la mirada fija en el suelo mientras se dirigía al edificio principal. Podía sentir el peso de sus ojos sobre él. Estaba acostumbrado a no tener mucho, pero la Academia Meadowbrook le hizo tomar conciencia de lo que no tenía. Cuando Lucas llegó al salón de actos, su corazón latía aceleradamente. Encontró un asiento cerca del fondo, con la esperanza de pasar desapercibido. El salón se llenó de estudiantes con uniformes inmaculados, sus zapatos lustrados y sus chaquetas adornadas con el emblema dorado de Meadowbrook. Lucas se movió en su asiento, dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que se veía. La asamblea comenzó con el director Wolsom, subiendo al escenario. Su voz resonó por el salón, hablando de tradición, excelencia y la responsabilidad de mantener la imagen de la escuela. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala y finalmente se posaron en Lucas. «Hay estándares en Meadowbrook», dijo Wolsom, con la voz repentinamente fría. «Estándares que se deben cumplir. Un uniforme no es solo un requisito, es una representación de quién eres. Y si no puedes cumplir con estos estándares, tal vez esta escuela no sea el lugar para ti». Todas las cabezas se giraron hacia Lucas. Sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza cuando las palabras de Wolsom lo atravesaron. Los estudiantes a su alrededor susurraban, riéndose mientras miraban su ropa descolorida. Lucas se quedó congelado, incapaz de moverse o hablar. La humillación era sofocante. Todo lo que quería era desaparecer, pero el daño ya estaba hecho. El director Wolsom lo había dejado en claro: Lucas no pertenecía allí. Después de la asamblea, Lucas se apresuró a atravesar el pasillo, con la esperanza de evitar más atención. Dobló una esquina, solo para encontrarse cara a cara con un grupo de chicos liderados por Owen Hastings, el chico más popular de la escuela. Alto, atlético y seguro, Owen parecía pertenecer a cada habitación en la que entraba. Y él lo sabía. «Bueno, miren quién es», dijo Owen, con una sonrisa burlona en los labios. «El chico becado». Lucas mantuvo la cabeza gacha, sin querer involucrarse. Ya había escuchado suficiente del tipo de Owen antes, chicos que pensaban que eran mejores solo porque tenían dinero. Pero ignorarlo no era una opción. «Oye», gritó Owen, acercándose. «Te estoy hablando a ti». Lucas dudó antes de levantar la vista. «¿Qué quieres?», murmuró. Owen se rió,
lo suficientemente fuerte como para que sus amigos se unieran. Me preguntaba cuánto tiempo pasará antes de que te des cuenta de que no perteneces aquí. Extendió la mano y golpeó la esquina de la mochila de Lucas, la tela desgastada y remendada en algunos lugares. Esta cosa es más vieja que mi abuelo. Los chicos se rieron de nuevo y Lucas apretó los puños, sus nudillos se pusieron blancos. No quería darles la satisfacción de una respuesta, así que los empujó, con el rostro ardiendo de ira y vergüenza. La voz de Owen lo siguió por el pasillo. Será mejor que lo disfrutes mientras dure, Carter. No estarás aquí mucho tiempo. Esa noche, Lucas estaba sentado en la pequeña y desgastada mesa de la cocina del apartamento que compartía con su padre, Ethan. El olor a espagueti flotaba desde la estufa, pero Lucas apenas tocó su plato. No podía quitarse de encima la humillación del día, las burlas, las risas. Ethan se sentó frente a él, con el rostro marcado. Ethan estaba cansado de años de trabajo duro. Trabajaba muchas horas, a menudo hasta altas horas de la noche, solo para tener un techo sobre sus cabezas. Al ver a Lucas tan tranquilo, dejó el tenedor. ¿Cómo estuvo tu primer día?, preguntó Ethan con suavidad. Lucas forzó una sonrisa. Estuvo bien. Ethan frunció el ceño, no convencido. No tienes que fingir, ¿sabes? No estoy fingiendo, dijo Lucas rápidamente. Es solo que, diferente, eso es todo. Ethan estudió el rostro de su hijo, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que evitaba el contacto visual. Sabía que había más en la historia, pero no insistió. Eres duro, Lucas, dijo después de un momento. Trabajaste duro para llegar allí. Solo recuérdalo. Lucas asintió, pero las palabras no ayudaron. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantener la fachada, fingiendo que todo estaba bien cuando sentía que se estaba desmoronando por dentro. Más tarde esa noche, mucho después de que Lucas se hubiera ido a la cama, Ethan se sentó solo en la tenue luz de la cocina. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la vieja mesa de madera mientras los recuerdos de años atrás volvían a inundarlo. La tierra en la que ahora se encontraba la Academia Meadowbrook había sido una vez de su familia. Se suponía que sería su legado. Pero ese legado había sido robado, vendido en circunstancias engañosas que dejaron a Ethan y su familia sin nada. Había enterrado el dolor durante años, eligiendo en cambio concentrarse en proveer para Lucas, pero ver a su hijo sufrir despertó algo en lo profundo de él. Reavivó la ira y la traición que creía haber enterrado durante mucho tiempo. Ethan metió la mano en el armario y sacó una caja de metal. La tapa crujió cuando la abrió, revelando documentos amarillentos, fotografías descoloridas y un puñado de viejos recortes de periódicos. No los había mirado en años, pero esa noche, sintió un tirón que no pudo resistir. Mientras revisaba los papeles, un documento le llamó la atención, una escritura de la tierra. El nombre de su familia seguía allí, claro como el día. Ethan miró el papel durante un largo rato, con el peso del pasado presionándolo. Había guardado este secreto durante demasiado tiempo, evitando la pelea porque no quería reabrir viejas heridas. Pero ahora, viendo a su hijo soportar la misma humillación e injusticia que había destruido su propia vida, Ethan se dio cuenta de que permanecer en silencio ya no era una opción. Dobló el documento con cuidado y lo volvió a colocar en la caja. Su mandíbula se tensó con determinación. No van a hacerte esto, Lucas, susurró Ethan para sí mismo. No como me lo hicieron a mí. La decisión estaba tomada. Mañana, se enfrentaría a Meadowbrook, no solo por Lucas, sino por el honor que le habían robado a su familia. A la mañana siguiente, Ethan estaba fuera de la Academia Meadowbrook, con una sensación de inquietud arremolinándose en su pecho. La grandeza de la escuela, sus imponentes puertas de hierro y jardines bien cuidados, le recordaron el poder que ejercía sobre la vida de su hijo y su propio pasado. Dentro de la oficina principal, Ethan se acercó a la recepcionista, una mujer con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa profesional que rápidamente vaciló cuando vio la mirada decidida en su rostro.
Necesito hablar con el director Wolsom, dijo Eason, su voz firme pero firme. Tiene una cita, señor Carter. No, no tengo. Pero no me iré hasta verlo. La recepcionista vaciló, pero la determinación de acero en los ojos de Eason dejó poco espacio para la discusión. Ella asintió e hizo una rápida llamada telefónica antes de indicarle que tomara asiento. Unos minutos más tarde, apareció el director Wolsom, con su traje a medida planchado y su expresión ilegible. Señor Carter, ¿qué lo trae por aquí? Eason no perdió el tiempo. Estoy aquí para hablar sobre Lucas. Está sufriendo acoso y, por lo que tengo entendido, no solo lo está permitiendo, sino que lo está fomentando. Wolsom alzó una ceja y un destello de irritación cruzó su rostro. Señor Carter, Meadowbrook tiene estándares altos. Si Lucas tiene dificultades para cumplir con esos estándares, es culpa suya. No podemos reducir las expectativas para un estudiante. Eason tensó la mandíbula. Mi hijo se ganó su lugar aquí. Se merece respeto como cualquier otra persona. Wolsom suspiró y se acercó. Señor Carter, déjeme ser franco. Meadowbrook tiene una reputación que mantener. Si Lucas, o cualquier estudiante, no puede cumplir con las expectativas, tendremos que reconsiderar su lugar aquí. Las becas no son permanentes, después de todo. La amenaza apenas velada flotaba en el aire y la sangre de Eason hirvió. Pero en lugar de arremeter, mantuvo la voz tranquila. No le estoy pidiendo que baje sus estándares. Le estoy pidiendo que trate a mi hijo con el respeto que se ha ganado. Wolsom sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Haremos lo que podamos. Pero te sugiero que prepares a Lucas para la realidad de esta escuela. No todos están hechos para esto. Eason miró al director por un momento, sabiendo que nada de lo que dijera cambiaría la mentalidad elitista del hombre. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Sin decir otra palabra, Eason se dio la vuelta y se fue, su mente ya estaba pensando en el siguiente paso. Los pasillos de la escuela vibraban con su energía habitual mientras Lucas se dirigía a su casillero. Lucas se quedó con la cabeza gacha, esperando pasar el día sin otra confrontación. Pero justo cuando llegó a su casillero, vio a Owen Hastings y su grupo de amigos apoyados contra la pared, sonriendo. «Oye, Carter», gritó Owen, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los estudiantes que los rodeaban. «Escuché que tu papá visitó la escuela. ¿Intentando salvar tu beca?» Lucas se tensó, sus manos se apretaron en puños mientras trataba de ignorarlos. Pero Owen no había terminado. «Tal vez debería haberte comprado una mochila nueva mientras estaba en eso», agregó Owen, pateando la vieja y desgastada mochila de Lucas, haciéndola resbalar por el suelo. Los otros chicos se rieron, y el rostro de Lucas se sonrojó de ira y humillación. «Déjame en paz», murmuró Lucas, alcanzando su mochila, pero Owen se puso frente a él, bloqueando su camino. «No perteneces aquí, Carter», dijo Owen, su voz baja y venenosa. «Todos lo saben. Incluso tu papá lo sabe». Lucas se quedó allí, con el corazón palpitando fuerte, luchando contra el impulso de arremeter. Podía sentir los ojos de los otros estudiantes sobre él, observando, esperando ver qué haría. Pero antes de que pudiera decir algo, Owen lo empujó con fuerza, tirándolo contra los casilleros. La risa estalló a su alrededor, y la visión de Lucas se nubló con lágrimas de frustración y vergüenza. «Vete a casa, Carter», se burló Owen. «Este lugar no es para gente como tú». Lucas no respondió. No podía. En cambio, agarró su bolso y se apresuró a irse, la risa todavía resonando en sus oídos. Después del último ataque de Owen, Lucas necesitaba encontrar un lugar tranquilo, un lugar donde pudiera escapar del ridículo constante. Entró en la biblioteca, agradecido por el silencio y las filas de libros que ofrecían un refugio temporal de la dura realidad de Meadowbrook. Encontró un rincón cerca de la parte de atrás, lejos de las miradas indiscretas de otros estudiantes, y se hundió en una silla.
Por un momento, se permitió cerrar los ojos, respirar, apartar de su mente los acontecimientos del día. Hola. Lucas abrió los ojos de golpe, sorprendido por la suave voz. De pie frente a él había una chica de su edad, con el pelo castaño claro atado en una cola de caballo sencilla. Sostenía un libro en sus manos, con una expresión vacilante pero amable. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó. Lucas se encogió de hombros, todavía sin estar seguro de quién era ella o por qué estaba hablando con él. Seguro. Se sentó frente a él, colocando su libro sobre la mesa pero sin abrirlo. Después de unos momentos de silencio incómodo, volvió a hablar. He visto lo que Owen y los demás te han estado haciendo. No está bien. Lucas la miró, sorprendido. ¿Por qué te importa? Ella le dio una pequeña sonrisa. Supongo que simplemente no me gustan los matones. Lucas la estudió por un momento. ¿No eres amiga de ellos? Ella negó con la cabeza. No. Por cierto, soy Emma Parker. Soy Lucas, dijo, aunque estaba seguro de que ella ya lo sabía. Se quedaron sentados en silencio por un momento más antes de que Emma volviera a hablar. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, o simplemente, a alguien con quien sentarte, puedes encontrarme aquí. Paso mucho tiempo en la biblioteca. Lucas no sabía qué decir. No esperaba que nadie en esta escuela le mostrara amabilidad, y mucho menos le ofreciera amistad. Gracias, murmuró, sintiendo un extraño calor en el pecho. Emma sonrió de nuevo, luego abrió su libro y comenzó a leer. Lucas, por primera vez en días, sintió un pequeño destello de esperanza. Esa noche, Isen se sentó a la mesa de la cocina, mirando los documentos esparcidos ante él. La vieja escritura de la tierra en la que se construyó la Academia Meadowbrook, los registros de la propiedad de su familia, los documentos legales que mostraban cómo les habían quitado todo por medios engañosos. Había guardado estos documentos bajo llave durante años, enterrados junto con el dolor de perder el legado de su familia. Pero ahora, con Lucas siendo humillado por la misma institución que los había perjudicado, Isen sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Tomó el teléfono y marcó un número al que no había llamado en mucho tiempo. Caleb Donovan. Caleb, soy Isen. Isen Carter. Hubo una breve pausa antes de que Caleb respondiera, su voz cálida pero cautelosa. Isen. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito tu ayuda, dijo Isen, su voz baja pero firme. Se trata de la Academia Meadowbrook. Tomaron las tierras de mi familia hace años, y ahora están lastimando a mi hijo. Caleb suspiró, el peso de la situación claro en su voz. Siempre supe que volverías a esto algún día. Te ayudaré, Isen. Lo que sea que necesites. Isen cerró los ojos, el alivio lo inundó. Necesito saber si tenemos un caso. Si hay algo que podamos hacer para reclamar lo que es nuestro. Lo investigaré, prometió Caleb. Envíame todo lo que tengas y empezaré a investigar. Pero Isen, tienes que estar preparado. Esta lucha no será fácil. Isen asintió, aunque Caleb no podía verlo. Lo sé. Pero tengo que hacer esto. Por Lucas. Durante los siguientes días, Isen y Caleb trabajaron incansablemente, estudiando cada documento, cada trozo de evidencia que pudieron encontrar. La experiencia legal de Caleb los ayudó a reconstruir un caso, uno que podía. Isen se quedó mirando la carta y descubrió que Meadowbrook había tomado ilegalmente las tierras de la familia Carter. Una noche, mientras revisaban otra pila de papeles, Isen encontró algo que le hizo dar un vuelco el corazón. Era una carta, fechada hace décadas, de los fundadores de Meadowbrook al abogado de la familia Carter. En ella, describían un plan para manipular la venta de las tierras, asegurando que los Carter lo perdieran todo mientras la academia se beneficiaba. Isen miró la carta, con las manos temblorosas. Era la prueba que necesitaban. Caleb, dijo, con la voz cargada de emoción. Los tenemos.
tenemos las pruebas. Caleb miró la carta y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Esto lo cambia todo, Ethan. Ethan asintió, con una sensación de reivindicación que lo invadía. Vamos a acabar con ellos. No se saldrán con la suya. La risa resonó en los oídos de Lucas mientras permanecía de pie en medio del patio de la escuela, con el rostro enrojecido por la humillación. Owen Hastings y sus amigos habían atacado de nuevo, esta vez orquestando una broma particularmente cruel. Mientras Lucas buscaba sus libros escolares, esparcidos por el suelo, sintió el peso de cada mirada, cada insulto susurrado. Vamos, Carter. No te lo tomes tan a pecho, gritó Owen, con un tono que destilaba simpatía fingida. Solo una broma, ¿no? Lucas apretó los dientes, negándose a darle a Owen la satisfacción de verlo derrumbarse. Pero sus manos temblaban mientras recogía sus cosas, su respiración era superficial. No podía soportarlo más. Las burlas, el acoso, todo se estaba volviendo demasiado. Quería gritar, contraatacar, pero no sabía cómo. Más tarde esa tarde, cuando Lucas regresó a casa, el peso del día cayó sobre él. Tan pronto como cruzó la puerta, Ethan se dio cuenta de que algo andaba mal. Lucas, dijo Ethan con dulzura, mientras observaba a su hijo dejar caer su mochila junto a la puerta. ¿Qué pasó? Lucas no levantó la vista. No podía. Sentía una opresión en el pecho y la garganta irritada por las palabras que había estado reprimiendo durante semanas. Es todo, papá. La escuela, los estudiantes. Owen. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. El rostro de Ethan se endureció, pero su voz permaneció tranquila. ¿Qué hizo Owen? Lucas tragó saliva y finalmente encontró la mirada de su padre. Me ha estado atormentando todos los días. No es solo él, es toda la escuela. Me tratan como si no fuera nada por el lugar de donde venimos. Y hoy. Se le quebró la voz y bajó la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. Ethan dio un paso adelante y colocó una mano sobre el hombro de su hijo. No dejaré que te hagan esto, Lucas. Te lo prometo. Lucas negó con la cabeza, el miedo y la frustración brotaron. ¿Y si no importa, papá? ¿Y si a nadie le importa lo que le pasa a gente como nosotros? Ethan apretó la mandíbula y su ira empezó a hervir a fuego lento. Sí importa. Me importa. Y vamos a asegurarnos de que lo entiendan. La semana siguiente, Ethan entró en la sala de juntas de la Academia Meadowbrook, flanqueado por Caleb Donovan. La sala era tan imponente como siempre, mesas de caoba pulida, retratos enmarcados de los fundadores de la escuela que cubrían las paredes. Los miembros de la junta, vestidos con trajes a medida, miraban a Ethan con una mezcla de curiosidad y desdén. Gregory Hastings, el padre de Owen, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una expresión fría y confiada. Señor Carter, supongo que está aquí para hablar de sus quejas. Ethan no se molestó en hacer cumplidos. Estoy aquí para hablar de lo que le hizo a mi familia. Y de cómo su escuela está tratando a mi hijo. Gregory enarcó una ceja y se reclinó en su silla. ¿Su familia? No recuerdo que Meadowbrook tuviera asuntos pendientes con la familia Carter. Caleb deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Esto contiene documentación que prueba que Meadowbrook se construyó en un terreno que pertenecía legítimamente a la familia Carter. Los antepasados de Ethan fueron engañados para vender en términos fraudulentos, y los fundadores de la escuela, sus predecesores, se beneficiaron de ello. Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas, pero Gregory permaneció imperturbable. Eso fue hace mucho tiempo, señor Donovan. Cualesquiera que sean los agravios que pueda haber tenido la familia Carter, son historia antigua. Hemos seguido adelante. Ethan se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. Tal vez usted sí, pero yo no, mi hijo no, y ahora está tratando de expulsarlo de esta escuela de la misma manera que robó esta tierra de mi familia. Gregory sonrió, imperturbable.
Su hijo no es apto para Meadowbrook, señor Carter. Usted lo sabe, yo lo sé. Está fuera de su elemento. Eason apretó los puños, pero Caleb le puso una mano en el brazo, instándolo a mantener la calma. No estamos aquí para discutir la idoneidad de Lucas, dijo Caleb. Estamos aquí para informarle que, si esto continúa, presentaremos una demanda legal. Tenemos las pruebas para respaldarlo. La sonrisa de Gregory se desvaneció y fue reemplazada por una mirada calculadora. Estás cometiendo un error, Carter. Uno costoso. Pero Eason no se amilanó. El único error que cometí fue no haber hecho esto antes. Nos veremos en la corte. Al día siguiente, comenzaron las llamadas telefónicas. Primero, fue un periodista local, que le preguntó a ICN para un comentario sobre una historia que estaban publicando sobre un padre descontento. Luego, los titulares comenzaron a aparecer en línea, en los periódicos locales. Padre de estudiante becado lanza ataque infundado contra Meadowbrook Academy. Los artículos describían a Eason como un hombre amargado que intentaba extorsionar dinero de la prestigiosa escuela. Eason estaba de pie en la cocina, hojeando el artículo en su teléfono, con el rostro pálido de ira. Están manchando mi nombre, murmuró en voz baja. Lucas, que había estado sentado a la mesa haciendo la tarea, levantó la vista alarmado. ¿Qué están diciendo? Eason le entregó el teléfono y Lucas leyó el titular. Su corazón se hundió. Papá, están tratando de destruirte. Eason suspiró, sentándose frente a él. Están tratando de hacerme retroceder. Pero no lo haré. Lucas sintió un nudo en el estómago. Sabía que contraatacar sería difícil, pero no esperaba que se pusiera tan feo tan rápido. ¿Y si ganan? ¿Y si lo arruinan todo? Eason se inclinó hacia adelante, con voz firme pero amable. No nos vamos a rendir, Lucas. Estoy haciendo esto por ti. Por nosotros. Y vamos a llegar hasta el final. Pero a medida que la campaña de desprestigio seguía extendiéndose, la reputación de Eason se vio afectada. Algunos de sus clientes comenzaron a alejarse, alegando preocupaciones por la mala prensa. Y en la escuela, Lucas se sintió aún más aislado, los susurros y las miradas se volvieron insoportables. La biblioteca se había convertido en el refugio de Lucas, el único lugar donde podía escapar de la hostilidad de los otros estudiantes. Y la mayoría de las veces, Emma Parker también estaba allí, su tranquila presencia era un consuelo bienvenido en el caos de su vida. Una tarde, mientras estaban sentados juntos, Lucas finalmente se abrió. No sé cuánto más de esto puedo soportar, admitió, mirando fijamente su cuaderno. Ahora van tras mi padre. Están tratando de destruirlo. Emma lo miró, con expresión llena de preocupación. Lo siento mucho, Lucas. No tenía idea de que se había puesto tan mal. Lucas se encogió de hombros, tratando de actuar como si no le molestara, pero la verdad era que lo estaba destrozando. Mi papá está tratando de luchar contra ellos. Lo está haciendo por mí, pero ya no sé si vale la pena. Emma se quedó callada por un momento, luego habló en voz baja. Sabes, mi mamá solía ser abogada. A veces manejaba casos como este. Tal vez yo podría ayudar. Lucas la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Emma dudó, luego se inclinó más cerca. Mi mamá guardaba algunos archivos viejos. Documentos sobre la escuela y algunas de las personas que la dirigen. Creo que podría haber algo allí que podría ayudar a tu papá. Lucas parpadeó, desconcertado. ¿Por qué no dijiste algo antes? No sabía si ayudaría, dijo Emma en voz baja. Pero ahora creo que podría. Esa noche, Lucas escuchó una conversación entre su padre y Caleb. Estaban sentados a la mesa de la cocina, hablando en voz baja y tensa. La campaña de desprestigio está funcionando, dijo Caleb, su tono sombrío. La gente está empezando a creer las mentiras. Y con tus clientes retirándose. Eason suspiró,
frotándose la cara con una mano. Lo sé. Se está volviendo más difícil. Pero no puedo rendirme. Caleb se inclinó hacia adelante, su voz se suavizó. Isen, necesitas pensar en lo que es mejor para Lucas. Si esta pelea destruye todo lo que has construido. Estoy haciendo esto por Lucas, interrumpió Isen, su voz aguda. No los dejaré ganar. No otra vez. Lucas sintió una punzada de culpa mientras escuchaba desde el pasillo. Nunca había querido que su padre pasara por todo esto por él. ¿Y si esta pelea realmente los estaba destruyendo? Cuando Caleb se fue y el apartamento quedó en silencio, Lucas tomó una decisión. No podía dejar que su padre peleara esta batalla solo por más tiempo. Tenía que encontrar una manera de ayudar. El patio de la escuela estaba inusualmente tranquilo mientras Lucas se abría paso por los pasillos a la mañana siguiente. Los susurros lo seguían como sombras, la campaña de desprestigio contra su padre ejercía un peso más pesado sobre sus hombros que nunca antes. Pero algo en Lucas había cambiado desde su conversación con Emma. Sintió el impulso de la resolución, algo que lo impulsó a mantener la cabeza en alto a pesar de todo. Mientras caminaba hacia la cafetería, vio a Owen Hastings sentado con su grupo de amigos en su mesa habitual. En el momento en que Owen vio a Lucas, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Bueno, si no es el chico de la beca, se burló Owen, lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban alrededor lo oyeran. ¿Cómo es la vida como hijo de un estafador? La familiar oleada de ira brotó en Lucas, pero esta vez, no miró hacia otro lado. Caminó directamente hacia la mesa de Owen, parándose frente a él. Ya terminé con tu intimidación, Owen. Owen parpadeó sorprendido, claramente no esperaba que Lucas lo confrontara. ¿Qué dijiste? Dije que ya terminé. ¿Crees que puedes manejarme solo porque tu papá tiene dinero, porque vas a una escuela elegante? La voz de Lucas era firme, más fuerte de lo que había sido nunca en esa cafetería. No eres nada sin el dinero de tu padre, Owen. Y tienes miedo de que todos lo vean. Se quedó en un silencio atónito. Las palabras de Lucas flotaban en el aire como un desafío y, por primera vez, Owen no tuvo una réplica rápida. Su rostro se enrojeció de furia, pero no parecía poder armar una respuesta. Has estado tratando a las personas como si estuvieran por debajo de ti, pero eres tú el que tiene miedo, dijo Lucas, con voz firme. Y yo ya no te tengo miedo. Owen se puso de pie, con los puños apretados, pero la mueca burlona había desaparecido de su rostro. Se acercó a Lucas, pero antes de que pudiera pasar algo, un maestro apareció en el borde de la cafetería, pidiendo orden. Lucas se dio la vuelta y se alejó, dejando a Owen de pie en un silencio atónito, con los ojos de la cafetería todavía puestos en ellos. Más tarde esa tarde, Isen y Caleb Donovan estaban sentados en la tranquila oficina de un bufete de abogados local. Había papeles esparcidos sobre la mesa, cada uno de ellos detallando la complicada historia legal de la tierra de la familia Carter. Caleb, vestido con su habitual traje elegante, estaba hojeando los documentos mientras Isen lo observaba atentamente. Esto es, Isen, dijo Caleb, deslizando un documento particularmente importante sobre la mesa. Esta es la prueba que necesitamos para presentar nuestro caso. Tenemos suficiente para presentar una demanda legal formal contra la Academia Meadowbrook. Isen miró los papeles, con el corazón palpitando. Esto era lo que había estado preparando, el momento en el que finalmente podrían hacer que la escuela rindiera cuentas por lo que había hecho, no solo a su familia sino a su hijo. Pero la idea de enfrentarse a una institución tan poderosa como Meadowbrook todavía le revolvía el estómago. ¿Estás seguro de que podemos ganar esto?, preguntó Isen, con voz tranquila pero decidida. Caleb asintió. Tenemos un caso sólido. Y el hecho de que estén tratando de difamarte en los medios demuestra que están asustados. Saben que tenemos algo real. Isen exhaló, una mezcla de alivio y miedo recorriendo su cuerpo. Entonces hagámoslo. Presentemos la demanda. Caleb se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa en los labios. No lo verán venir.
Al día siguiente, Lucas se sentó en la biblioteca con Emma. Desde su primera conversación, se habían vuelto más cercanos y Lucas había llegado a confiar en ella más que en cualquier otra persona en Meadowbrook. Pero hoy, Emma parecía inusualmente tranquila, sus dedos pasaban nerviosamente las páginas de un libro que no estaba leyendo. «Hay algo que necesito decirte», dijo Emma, su voz apenas por encima de un susurro. «Se trata de mi madre». Lucas frunció el ceño y se volvió para mirarla. «¿Qué pasa con ella?». Emma dudó, luego sacó una pequeña carpeta desgastada de su bolso. «Mi madre solía ser abogada y trabajó en algunos casos relacionados con Meadowbrook. Ella encontró cosas. Corrupción, malversación de fondos. Cosas que podrían destruir la escuela». Los ojos de Lucas se abrieron cuando tomó la carpeta y la abrió con cuidado. Dentro había viejos documentos legales, correos electrónicos y notas de la madre de Emma. Cuanto más leía Lucas, más se aceleraba su corazón. Estos documentos eran la pieza que faltaba en el rompecabezas, la prueba de que la escuela, y especialmente gente como Gregory Hastings, habían estado ocultando actividades ilegales durante años. «Esto es muy importante», susurró Lucas. «¿Por qué no dijiste nada antes?». «No sabía si serviría de algo», dijo Emma, bajando la mirada. «Pero ahora creo que es la única forma de detenerlos». Lucas asintió, con la mente acelerada. Esta información podría cambiarlo todo. Pero también los pondría en riesgo. Si Meadowbrook descubría lo que tenían, harían cualquier cosa para enterrarlo. «Tenemos que mostrarle esto a mi padre», dijo Lucas finalmente. «Él sabrá qué hacer». A finales de la semana, la demanda legal de Eisen contra Meadowbrook había causado conmoción en la comunidad. Los medios locales habían recogido la historia, y mientras algunos medios describieron a Eisen como un hombre que luchaba por la justicia, otros, en particular aquellos con vínculos con los ricos donantes de la escuela, lo etiquetaron como un alborotador. Los titulares gritaban por atención: padre de estudiante becado demanda a prestigiosa academia, la familia Carter busca destruir Meadowbrook y una batalla legal por el terreno de la escuela estalla en controversia. En la escuela, la reacción fue inmediata. Lucas se encontró más aislado que nunca, con estudiantes burlándose abiertamente de él, incluso aquellos que antes lo habían ignorado. «Tu papá es un fraude», se burló un niño cuando Lucas pasó por el pasillo. «Solo está tratando de conseguir dinero». Lucas mantuvo la cabeza gacha, su corazón latía con fuerza en su pecho. La presión aumentaba y parecía que el mundo entero se estaba volviendo contra ellos. Incluso los maestros parecían tratarlo de manera diferente, sus miradas, una vez indiferentes, ahora estaban llenas de un desprecio apenas velado. Esa noche, Eisen se sentó con Lucas en la mesa de la cocina. El peso del día pesaba sobre los hombros de ambos. «Va a empeorar antes de mejorar», dijo Eisen en voz baja, con la mano apoyada en la pila de papeles legales frente a él. «Pero estamos haciendo lo correcto». Lucas asintió, aunque su estómago se revolvió por la incertidumbre. «Lo sé. Es solo que es difícil». Eisen sonrió con tristeza. «Lo sé. Pero no estamos solos en esto. Tenemos a Caleb, y ahora, tenemos algo más». Miró a la carpeta que Emma les había dado, que ahora estaba sobre la mesa entre ellos. «Esto podría cambiarlo todo», dijo Lucas. Eisen asintió. «Podría. Pero tenemos que tener cuidado. Van a contraatacar con más fuerza que nunca». Unos días después, Eisen recibió una visita en su apartamento, Gregory Hastings. Se paró en la puerta, su expresión fría, sus ojos brillando con una amenaza calculada. «Señor Hastings», dijo Eisen con cautela, saliendo para recibirlo. «¿Qué está haciendo aquí?». Gregory se cruzó de brazos, su voz baja y amenazante. «Estoy aquí para darle una última oportunidad de retirar esta ridícula afirmación antes de que las cosas se pongan feas». La mandíbula de Eisen se tensó. «No voy a dejar nada. Le robaste a mi familia, y ahora estás tratando de arruinar la vida de mi hijo. No dejaré que te salgas con la tuya».
La sonrisa de Gregory era delgada y peligrosa. Estás cometiendo un gran error, Carter. ¿Crees que vas a acabar con Meadowbrook? ¿Crees que puedes derrotarme? No sabes con lo que te estás enfrentando. Eason se mantuvo firme. Sé exactamente con lo que me estoy enfrentando. Y no te tengo miedo. Los ojos de Gregory brillaron de ira. Deberías tenerlo. Sin decir otra palabra, Gregory se dio la vuelta y se alejó, dejando a Eason de pie en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la resolución. La amenaza era clara, pero también lo era la determinación de Eason. El peso de todo presionaba a Lucas. Sentado a la mesa de la cocina, observó a su padre caminar de un lado a otro, las líneas de estrés grabadas más profundamente en el rostro de Eason de lo que nunca había visto. La lucha legal, la tensión financiera, la implacable campaña de desprestigio, todo estaba pasando factura. Estamos perdiendo, Lucas, dijo Eason, pasándose una mano por el cabello canoso. Pensé que podía protegerte, pero esto es más grande de lo que imaginaba. Lucas levantó la vista de los documentos esparcidos sobre la mesa, su propia frustración hirviendo bajo la superficie. No podemos rendirnos, papá. No podemos dejar que ganen. Eason se detuvo, su expresión era de agotamiento y dolor. Pero ellos tienen recursos que nosotros no tenemos. Nos están arrastrando por el barro en la prensa, y ahora nos están amenazando personalmente. Lucas apretó los puños, la ira burbujeando. Tenemos la verdad, papá. Tenemos los documentos de Emma. Si hacemos público esto, los expondremos. Todavía podemos ganar. Eason vaciló, el peso de la decisión pesaba sobre sus hombros. Había querido proteger a Lucas, escudarlo de las duras realidades del mundo. Pero su hijo se había vuelto más fuerte, más decidido. Tal vez era hora de dejarlo tomar la iniciativa. ¿De verdad crees que este es el movimiento correcto? Preguntó Eason, encontrando la mirada de Lucas. Lucas asintió, sus ojos verdes llenos de convicción. No podemos dar marcha atrás ahora. Tenemos que luchar. Eason respiró profundamente y asintió. Está bien. Lo haremos a tu manera. A la mañana siguiente, Eason y Caleb se reunieron en la oficina de Caleb, listos para dar el siguiente paso. Los documentos que Emma les había proporcionado eran la clave para derribar a Gregory Hastings y a los miembros corruptos de la junta que habían estado dirigiendo la Academia Meadowbrook como si fuera su feudo personal. Vamos a entregarlos a los medios, dijo Caleb, hojeando la pila de evidencias. Esto cambiará todo. Una vez que el público vea el nivel de corrupción, no tendrán más opción que tomar medidas. Eason, sentado frente a Caleb, asintió lentamente. Solo me preocupa lo que esto significará para Lucas. La escuela podría perseguirlo aún más duramente. Lo protegeremos, le aseguró Caleb. Pero este es el movimiento correcto. Hastings ha sido intocable durante demasiado tiempo. Esto finalmente podría derribarlo. Con un gesto de aprobación, Eason firmó los documentos que autorizaban a Caleb a divulgar la información. Al final del día, los medios locales estaban llenos de titulares: se desvela el escándalo de corrupción en Meadowbrook, documentos revelan mala conducta financiera por parte de miembros de la Junta. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Gregory Hastings se encontró en el blanco de una investigación, su nombre apareció en los periódicos y canales de noticias. La Junta Escolar se vio obligada a celebrar una reunión de emergencia y la familia Hastings, antes intocable, ahora se enfrentaba al colapso público de su reputación. En la escuela, Owen Hastings sintió el cambio casi de inmediato. Siempre había sido el estudiante más popular, al que todos admiraban o temían. Pero ahora, los susurros lo seguían por los pasillos, no de admiración, sino de desgracia. ¿Escuchaste lo que hizo su padre? Supongo que la familia Hastings no es tan perfecta después de todo. Las palabras atravesaron la arrogancia habitual de Owen y, por primera vez, sintió el dolor de estar al margen.
Durante el almuerzo, se sentó solo, sus amigos se habían distanciado del escándalo. Y entonces, como para retorcer aún más el cuchillo, Lucas pasó por allí. Owen levantó la vista, con el rostro pálido por la humillación. Carter, murmuró, pero ya no había pelea en su voz. Lucas se detuvo y observó a Owen por un momento. Las tornas habían cambiado, pero Lucas no sintió la sensación de victoria que había imaginado. En cambio, vio a un chico que estaba tan atrapado por las decisiones de su padre como él lo había estado. Sin decir palabra, Lucas siguió caminando, dejando a Owen lidiando con las consecuencias de la caída de su familia. A medida que avanzaba el caso legal contra Meadowbrook Academy, la junta escolar comenzó a entrar en pánico. Habían subestimado a Ethan Carter, y ahora se enfrentaban a la posibilidad real de perder el control de la institución. Desesperados por evitar la ruina total, se acercaron a Ethan con una oferta. Ethan se sentó frente a los miembros de la junta, con su abogado a su lado. Gregory Hastings estaba notablemente ausente, su asiento en la mesa vacío mientras el resto de los miembros de la junta trataban de salvar lo que quedaba de su poder. Queremos hacerle una oferta, señor Carter, comenzó uno de los miembros de la junta, su tono cuidadosamente medido. Le devolveremos la tierra que le quitaron a su familia y le proporcionaremos una compensación financiera por los problemas que ha soportado. Ethan permaneció en silencio, esperando que cayera el otro zapato. Pero, continuó el hombre, a cambio, necesitamos que retire la demanda. La reputación de la escuela ya ha sufrido un duro golpe, y si este caso llega a los tribunales, podría destruir a Meadowbrook por completo. Les pedimos que resuelvan esto en silencio. Ethan miró a Caleb y luego a los miembros de la junta. Era tentador, podía asegurar el legado de su familia, obtener justicia por lo que les habían robado y garantizar que Lucas tuviera un futuro libre del estigma de la demanda. Pero sabía que no era suficiente. La escuela había perjudicado a más personas que a él y a Lucas. Se había construido sobre una base de privilegio y exclusión, y si se marchaba ahora, nada cambiaría. No voy a retirar la demanda. Meadowbrook debe rendir cuentas. Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas. Señor Carter, está cometiendo un error. El único error fue pensar que aceptaría su oferta, interrumpió Ethan. Ya no se trata solo de mi familia. Se trata de todas las familias a las que ha perjudicado. Con eso, Ethan se levantó y salió, dejando que la junta enfrentara las consecuencias de sus acciones. El enfrentamiento final se produjo durante una asamblea escolar. Meadowbrook estaba sumida en el caos, la institución, que alguna vez fue inquebrantable, ahora se tambaleaba al borde del colapso. Tanto los estudiantes como los maestros se tambaleaban por el escándalo, y la tensión en el aire era palpable mientras todos se reunían en el gran auditorio. Lucas estaba de pie detrás del escenario, con el corazón latiendo en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Durante semanas, había estado en silencio, dejando que su padre peleara las batallas. Pero ahora, era su turno. Cuando el director Woolson comenzó a dirigirse a la asamblea, Lucas dio un paso adelante, con las manos temblorosas. No había planeado hablar, pero las palabras estaban allí, ardiendo dentro de él. Disculpe, señor Woolson, dijo Lucas, con voz firme a pesar de los nervios. Tengo algo que decir. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. Lucas caminó hacia el frente del escenario, con el corazón acelerado, pero su determinación fuerte. Durante mucho tiempo, sentí que no pertenecía aquí, comenzó Lucas, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pensé que porque no tenía el dinero ni la ropa ni el estatus, no merecía estar en esta escuela. Pero eso no es verdad. Nadie debería ser tratado como si fuera menos por el lugar de donde viene. Miró los rostros de la multitud, algunos hostiles, otros curiosos, pero muchos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Esta escuela se ha construido sobre el privilegio y la exclusión durante demasiado tiempo. Es hora de que eso cambie. Todos merecen una oportunidad de tener éxito, sin importar quiénes sean o de dónde vengan.
Los estudiantes en la audiencia comenzaron a murmurar en señal de acuerdo, y Lucas sintió una oleada de confianza. No me voy, dijo Lucas con firmeza, su voz se escuchó por todo el auditorio. Y no voy a dar marcha atrás. Esta es nuestra escuela también. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en un rugido a medida que más estudiantes se solidarizaban con Lucas. Por primera vez, sintió que había encontrado verdaderamente su lugar. Con eso, Eisen se levantó y salió, dejando que la junta enfrentara las consecuencias de sus acciones. El enfrentamiento final se produjo durante una asamblea escolar. Meadowbrook estaba sumida en el caos, la institución, que alguna vez fue inquebrantable, ahora se tambaleaba al borde del colapso. Tanto los estudiantes como los maestros se tambaleaban por el escándalo, y la tensión en el aire era palpable mientras todos se reunían en el gran auditorio. Lucas estaba de pie detrás del escenario, con el corazón latiendo en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Durante semanas, había estado en silencio, dejando que su padre peleara las batallas. Pero ahora, era su turno. Cuando el director Woolson comenzó a dirigirse a la asamblea, Lucas dio un paso adelante, con las manos temblorosas. No había planeado hablar, pero las palabras estaban allí, ardiendo dentro de él. Disculpe, señor Woolson, dijo Lucas, con voz firme a pesar de los nervios. Tengo algo que decir. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. Lucas caminó hacia el frente del escenario, con el corazón acelerado, pero su determinación fuerte. Durante mucho tiempo, sentí que no pertenecía aquí, comenzó Lucas, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Pensé que porque no tenía el dinero ni la ropa ni el estatus, no merecía estar en esta escuela. Pero eso no es verdad. Nadie debería ser tratado como si fuera menos por el lugar de donde viene. Miró los rostros de la multitud, algunos hostiles, otros curiosos, pero muchos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Esta escuela se ha construido sobre el privilegio y la exclusión durante demasiado tiempo. Es hora de que eso cambie. Todos merecen una oportunidad de tener éxito, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Los estudiantes en la audiencia comenzaron a murmurar en señal de acuerdo, y Lucas sintió una oleada de confianza. No me voy, dijo Lucas con firmeza, su voz se escuchó por todo el auditorio. Y no voy a dar marcha atrás. Esta es nuestra escuela también. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en un rugido a medida que más estudiantes se solidarizaban con Lucas. Por primera vez, sintió que había encontrado verdaderamente su lugar. La sala estaba en silencio mientras Gregory Hastings caminaba de un lado a otro frente a los miembros restantes de la junta. Su actitud, que alguna vez fue segura de sí misma, se había desmoronado en algo irreconocible, desesperación y miedo. La tormenta mediática que rodeó el escándalo de corrupción había hecho mella, y ahora la misma junta que había protegido sus intereses estaba lista para volverse contra él. No podemos continuar así, dijo un miembro de la junta, con la voz ligeramente temblorosa. La reputación de la escuela está en ruinas, y los padres amenazan con sacar a sus hijos de la escuela. Gregory dejó de caminar de un lado a otro, mirando al hombre con enojo. Hemos sobrevivido a cosas peores. Meadowbrook es una institución, esto pasará. No, no pasará, dijo la voz aguda de otro miembro de la junta, una mujer mayor con reputación de ser sensata. Nos has arrastrado a este lío, Gregory. Tu corrupción ha puesto en riesgo todo lo que hemos construido. Gregory apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de junta se abrió y entró el director interino, el señor Michaels, con expresión sombría. Se acabó, dijo Michaels simplemente, sosteniendo una carta. Hemos recibido un aviso oficial del distrito. La junta se disuelve, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué quieres decir con disuelto? Farfulló Gregory. No puedes simplemente. Podemos, interrumpió Michaels, con voz firme. A ti y a varios otros miembros se les pide que renuncien. Meadowbrook se enfrenta a una investigación completa. Es hora de un cambio.
Gregory se quedó congelado, la incredulidad grabada en su rostro mientras el peso de su caída se instalaba. La junta escolar, una vez su fortaleza, se había vuelto contra él. Su reinado en Meadowbrook había terminado. Una semana después, la atmósfera en la Academia Meadowbrook era irreconocible. El aire de elitismo, una vez sofocante, había comenzado a disiparse, reemplazado por un optimismo cauteloso. Tanto los estudiantes como los maestros habían presenciado la agitación de los últimos meses, y ahora, la escuela estaba al borde de la transformación. En el gran auditorio, donde se habían celebrado tantas asambleas tensas, el señor Michaels se dirigió a todo el alumnado y al profesorado. Se puso de pie en el podio, mirando el mar de rostros, muchos de ellos todavía inseguros sobre el futuro. Como todos saben, empezó Michaels, Meadowbrook Academy está atravesando un periodo de cambios significativos. Estamos comprometidos a construir una escuela que ya no defienda las tradiciones de exclusión y privilegio, sino que abrace la igualdad, la transparencia y la inclusión. Se escucharon murmullos de aprobación en toda la sala. Con ese fin, continuó, formaremos un nuevo comité de liderazgo compuesto por profesores, estudiantes y padres. Juntos, trabajaremos en la creación de políticas que garanticen que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de prosperar aquí. Lucas se sentó cerca del frente, con el corazón henchido de una sensación de esperanza que no había sentido desde su primer día en Meadowbrook. Intercambió una mirada con Emma, que estaba sentada a su lado, sonriendo. Esto era por lo que habían luchado. Más tarde ese día, Lucas se dirigía a la biblioteca cuando escuchó una voz familiar detrás de él. Lucas. Se giró para ver a Owen de pie torpemente a unos pocos pies de distancia, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su costosa chaqueta. Su habitual aire de arrogancia había desaparecido, reemplazado por algo que parecía sospechosamente vergüenza. ¿Podemos hablar?, preguntó Owen, su voz más baja de lo que Lucas la había escuchado nunca. Lucas vaciló, inseguro de qué esperar, pero asintió. Se apartaron al costado del pasillo, lejos de las miradas de los estudiantes que pasaban. Yo solo. Comenzó Owen, mirando sus zapatos. Quería decir que lo siento. Lucas arqueó una ceja, desconcertado. ¿Lo siento? ¿Por qué? Por todo, dijo Owen, mirando a Lucas a los ojos. Por el acoso, por cómo te traté, por ser un idiota. No me di cuenta de cuánto daño estaba causando. Lucas se cruzó de brazos, inseguro de cómo responder. ¿Por qué ahora? Owen suspiró y miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie lo estuviera escuchando. Después de todo lo que pasó con mi papá, supongo que me di cuenta de que no soy tan invencible como pensaba. Y vi lo que te hizo a ti, lo que yo te hice a ti. Estaba equivocado. Lucas estudió el rostro de Owen, buscando cualquier signo de falta de sinceridad. Pero todo lo que vio fue al chico que una vez le había hecho la vida miserable, ahora luciendo genuinamente arrepentido. No sé si puedo olvidarlo todo, dijo Lucas lentamente. Pero, aprecio la disculpa. Owen asintió, luciendo aliviado. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Lucas le dio un pequeño asentimiento. Espero que lo hagas. Mientras Owen se daba la vuelta y se alejaba, Lucas no pudo evitar sentir que algo había cambiado. El chico que una vez lo había atormentado finalmente estaba comenzando a comprender el daño que había hecho. Y aunque Lucas no estaba listo para perdonar y olvidar, era un paso hacia la curación. Por fin, Ethan Carter se paró en el borde de los terrenos de la Academia Meadowbrook, mirando fijamente la tierra que una vez había pertenecido a su familia. El jardín, cubierto de maleza y oculto a la vista, todavía estaba allí, un vestigio de la propiedad de Carter. Ethan cerró los ojos por un momento, los recuerdos volvieron a inundarlo. Los días en que el nombre de su familia significaba algo, cuando esta tierra había sido suya, antes de que se la robaran mediante el engaño y la avaricia. Pero ahora, después de todos estos años, la había recuperado. Y no había tenido que derribarla por completo para hacerlo. A su lado,
el señor Michael se acercó, con las manos en los bolsillos mientras inspeccionaba el jardín. Estamos agradecidos de que haya decidido trabajar con nosotros en esto, dijo Michaels. Su aporte ayudará a garantizar que Meadowbrook se convierta en la escuela inclusiva que debería haber sido desde el principio. Eason asintió. No quería destruir la escuela. Solo quería justicia. Y la ha obtenido, dijo Michaels, ofreciendo una mano. Estamos reconstruyendo Meadowbrook y tu legado será parte de eso. Eason le estrechó la mano, sintiendo que el peso de años de amargura y pérdida comenzaba a desaparecer. Había luchado por Lucas, por el honor de su familia y por el futuro de la escuela. Y ahora, de pie sobre la tierra que una vez había sido robada, sabía que habían ganado algo mucho mejor. Unas semanas después, los cambios en Meadowbrook ya estaban en marcha. La escuela había implementado nuevas políticas, asegurando que cada estudiante, sin importar su origen, tuviera acceso a las mismas oportunidades. La cultura elitista que alguna vez había dominado los pasillos se estaba desvaneciendo, reemplazada por un espíritu de igualdad y colaboración. Mientras Lucas y Eason caminaban juntos por el campus, se maravillaron de cuánto había cambiado. Los estudiantes que alguna vez habían ignorado a Lucas ahora saludaban al pasar, y la tensión que había invadido la escuela había desaparecido. No puedo creerlo, dijo Lucas, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Es como un lugar completamente diferente. Eason se rió entre dientes suavemente. Eso es porque lo es. Luchamos por esto. Lucas miró a su padre, con el corazón henchido de orgullo. ¿Lo logramos, no? Eason sonrió, apoyando una mano en el hombro de Lucas. Sí, lo hicimos. Y tú fuiste quien lo hizo posible. Lucas se encogió de hombros, sintiéndose un poco avergonzado por el elogio. Simplemente me puse de pie y dije la verdad. Y eso fue lo que cambió todo, dijo Eason. Les demostraste a todos que ya no tenían que tener miedo. Mientras seguían caminando, padre e hijo al mismo paso, Lucas sintió una profunda sensación de paz. La lucha había sido dura, pero había valido la pena. Se habían mantenido unidos, no solo por su familia, sino por todos los que alguna vez se habían sentido impotentes ante el privilegio. Meadowbrook Academy era un lugar nuevo ahora, construido sobre una base de verdad e igualdad. Y mientras Lucas miraba el campus, supo que su victoria resonaría en los años venideros.